Mauricio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, bien, trabajando mucho y agradecido de la invitación a compartir un rato de tu programa. Bueno, muchos anuncios esta semana, pero tiene que ver justamente con el tema tarifas, por ejemplo. Contanos cuáles son las novedades, sobre todo en cuanto a financiamiento para poder pagar, financiación para poder pagar justamente las tarifas y también algunos beneficios extras. Sí, hemos podido sumar en las últimas 2 semanas nuevos anuncios en favor de esta decisión que ha tomado desde el primer día de la gestión Omar Perotti, nuestro gobernador, de poner a la EPE como una herramienta a favor de la generación de empleo, o en este caso, la realidad, de la preservación del empleo, una EPE más cerca de la gente. Me gusta dar, Rodrigo, como contexto la decisión de que antes de que se nos cayera encima la pandemia, Perotti decidió, en línea con el gobierno nacional, congelar tarifas de energía, de agua en la provincia de Santa Fe, primero por 6 meses y luego todo el año. Esto significa un ahorro importante para el sector productivo de casi 2.000 millones de pesos en el año. Y un esfuerzo de todos los santafesinos y santafesinas, porque también nos gusta decir, creo que corresponde, que no es un esfuerzo personal de Perotti, de Causi, sino que la EPE es una empresa pública y por lo tanto somos todos los santafesinos los que hacemos este esfuerzo. Le hemos sumado hace algunas horas esta decisión de que estos sectores que han sido de los más afectados por la cuarentena, como es el turismo, el sector hotelero, centros de convenciones, bares, restaurantes, paguen por lo que consumen, concretamente. Y si en algún momento la restricción es plena, durante el último cuatrimestre del año, directamente no paguen, ¿no? Especialmente para los emprendimientos más importantes, que son los que más empleo generan, dándole la posibilidad de pagar solamente por la potencia registrada, no por la contratada, en un escenario donde nadie esperaba esta situación. Uh-huh. Y también planes de financiamiento que anunciamos la semana pasada, que todo usuario puede conocer ahora también a través de la oficina virtual, que estamos potenciando, como bien decías, en este programa que hemos impulsado EPE Digital. Planes muy favorables para aquellos beneficiarios del decreto de no corte, con tasas que van del 9 al 15% y sin tasa de interés, sin interés por el periodo de marzo-septiembre, pero también quisimos incluir al resto de los usuarios de la empresa y hemos hecho una reducción muy importante del tipo de interés. Ningún usuario o usuaria de la EPE va a abonar un interés mayor al 30% y hay posibilidades de que ese interés sea incluso menor y con mayores plazos. Así que estamos haciendo un esfuerzo permanentemente, tratando de obviamente preservar todo lo posible las finanzas de la empresa. Le agradecemos a los santafesinos y santafesinas porque cuando en marzo decidimos adherir al decreto de no corte, también el gobernador y yo le planteamos que aquel que pudiese beneficiarse con estos planes, con estas decisiones, pero que sentía que está en condiciones de pagar, lo haga. Y eso generó que aún en un contexto de pandemia, Rodrigo, la morosidad, que obviamente esperábamos que crezca, creció menos y sustancialmente menos que el año pasado, que el 2019, donde ya teníamos la crisis macroeconómica fruto de... A ver, repetime ese dato porque me parece interesante. Los santafesinos pagaron más en este año que el año pasado, que ya venía, digamos, de una crisis económica. Claro. Es decir, el crecimiento, pagaron más, esa es la palabra, porque si bien estamos hablando de morosidad, que es dejar de pagar, uh-huh. ¿Sí? El año 2019 la morosidad creció un 65%, la morosidad de la EPE. Y en lo que va del año, la morosidad, aún con pandemia, creció el 45%. Es decir, sustancialmente menos. Y esto me parece que es un esfuerzo que hay que destacar, ¿sí? Porque en definitiva es un esfuerzo de
de todos los santafesinos y las santafesinas. Sí, es cultural y es novedoso realmente, porque en tiempos de pandemia hay muchísima gente afectada que está, inclusive empresarios que no llegan a pagar, tienen que apelar al ATP, tienen que apelar a un montón de cosas para poder pagar salarios. Dicen, bueno, pagamos la energía. Sí, es así. Y dentro de esa morosidad, además, tenemos algunos casos, como suele ocurrir en la Argentina, ¿no? Que uno a priori consideraría que están en condiciones. Pero por eso, para ser coherentes también con lo que estamos planteando en otros ámbitos, generamos una instancia de financiamiento amigable para aquel que no ha podido pagar o que no ha querido pagar en algunos casos. Sabemos que también existe eso. Lo que uno tiene que hacer es agotar las instancias, los esfuerzos, ser creativo, acercar herramientas para que las, entre comillas, excusas sean las menos posibles, aun cuando hay muchos usuarios que han dejado de pagar, no porque pudieran haberlo hecho, sino que realmente están en una condición muy complicada, ¿no? La última vez que pudimos hablar, me habías comentado de algunos déficits que tenía la EPE en cuanto a fuga de energía, ¿no? O sea, a ver, colgados, conexiones clandestinas, etcétera, etcétera. Tu grupo, cómo han podido regularizar esto? ¿Cómo han mejorado? Dame, digamos, en términos de cómo fue en marzo o febrero cuando estábamos hablando y lo que es ahora en el medio de la pandemia. Sí, la pandemia nos puso un obstáculo por los esfuerzos que tuvimos que hacer para reorganizarnos operativamente, pero rápidamente pudimos retomar las tareas que se dan en el marco de lo que nosotros llamamos el programa de recuperación de pérdidas no técnicas. El dato que nuestros oyentes, que tus oyentes tienen que tener, es que 1 de cada 5 pesos que la EPE paga no los puede facturar, porque se pierden en el camino. En parte, podemos sintetizar 1/3 son las pérdidas técnicas, algo que es propio de la industria. Cuando uno distribuye energía, hay una pérdida de energía en ese proceso de distribución. Pero 2/3 son pérdidas no técnicas, es decir, es fraude, es robo, y no está presente solo en los barrios más carenciados. Es una realidad que atraviesa transversalmente todos los sectores. Nosotros lo que hicimos en el marco de este programa fue ponerlo en marcha. Trabajamos con un consejo consultivo, con gente experta en la materia, dimos instrucciones precisas, tomamos la decisión política desde el más alto nivel, que es la del gobernador, de no transigir en esto, y hemos, por un lado, profundizado las tareas de rutina que en este sentido se hacen en las 13 sucursales, pero además hemos hecho operativos especiales en las principales ciudades de la provincia. Esto lo que nos permite hoy es mostrar un resultado interesante, porque hemos hecho casi 26.000 inspecciones y hemos regularizado más de 5.000 suministros, porque o estaban directamente colgados o tenían adulterado el medidor, es decir, un 20%, como me gusta decir cuando hablo de esto, es en parte una buena noticia, porque estamos recuperando mucha energía, más de 13 megas de consumo, es decir, 13.000 kilovatios de consumo de energía anualizado, implican aproximadamente 100 millones de euros que todos hemos recuperado para las arcas de la empresa, ¿sí? Ahora, el dato, esa es la parte buena, la parte mala. Mauri, quiero detenerme en algo. Dijiste, sí, habitualmente está ese colectivo imaginario, digamos, que dice en los sectores más humildes son los que donde más están enganchados, ¿no? Colgados de la luz. Vos me estás diciendo que hoy se equipara clase media, media alta, alta, con los sectores, sí, más humildes. Los operativos que hemos hecho, lo hemos hecho en
barrios de clase media alta, Rosario, Santa Fe, ¿Countries? Roldán, Funes. En algún country hemos hecho algún operativo. Todavía no hemos tenido, la verdad que los resultados más sorprendentes, más masivos en términos de irregularidades, han sido en barrios de clase media alta, pero no barrios privados, no barrios cerrados, ¿sí? Tenemos colaboración de los usuarios cada vez más, nos acercan información que nos es útil, ¿sí? Estamos también trabajando en algunos operativos sobre algunos grandes consumidores, sobre algunas empresas, porque de hecho también hemos detectado supermercados, algún bar o restaurante del centro de Rosario. O sea, vamos a trabajar especialmente en edificios y fundamentalmente en construcciones más nuevas. Vamos a articular ahí con nuestros pares de catastro. Esta es una decisión política muy clara que ha tomado Omar. Es importante eso, es importante. Pero a ver, el año pasado, digamos, con tu antecesora, que era Verónica Gese, digamos, que era secretaria de Energía, pero también con las autoridades de la EPE, pusieron el ojo sobre algunos edificios públicos. ¿Se han detectado también conexiones clandestinas de edificios públicos? No, en edificios públicos nosotros no han hecho relevante para nosotros. Sí, en lo que te decía, ¿no? Barrios nuevos, sí. Barrios relativamente nuevos, y vamos a trabajar muy fuerte en profundizar esto, también en el marco de EPE Digital. Vos lo introducías muy bien al tema, porque la verdad que esto es decisión política, es compromiso personal de la empresa, además de las autoridades, pero también hay que incorporar tecnología, ¿sí? Porque como en los distintos ámbitos, siempre hay fraudes que son más sofisticados, ¿no? Entonces es ahí donde la incorporación de tecnología, que es uno de los ejes de trabajo de EPE Digital, la telemedición, y un segundo eje que es la telesupervisión, para poder tener información al instante, ¿sí? De qué es lo que está consumiendo un gran usuario, de cuánta energía ingresa a una zona a través de un determinado distribuidor y luego cotejar eso con la facturación. Es fundamental y ya hemos instrumentado, hemos adjudicado incluso la compra de los primeros módem y ya tenemos los primeros módem que nos permiten hacer telemedición en grandes usuarios. Bien. A ver, creemos que más allá de que la verdad que si uno hubiese pensado un año difícil, no lo hubiésemos pensado tan bien como la realidad nos lo ha impuesto. ¿Sí? Nadie esperaba esta situación. La pandemia adelantó un montón de cuestiones tecnológicas que son utilizables, ¿no? Esa es la realidad. Exactamente. Mauricio, nos brindó también una ventana de oportunidad en este sentido. Lo que quería decir es que además de atender la pandemia, empezamos hablando de eso, tenemos que también trabajar en los proyectos de mediano y largo plazo, ¿no? Como siempre, un gusto. Te mando un abrazo enorme. Un gusto para mí también, Rodrigo. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y por la gentileza de la producción. Gracias.